Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Ordena tu casa, estamos en la parte número 4 o en la lección número 4. En las 3 lecciones anteriores hemos compartido en cuanto a la necesidad y la forma, también empezamos en las 2 últimas a ver la forma de ordenar la casa, es decir, ordenar nuestra vida. Hablemos en este mensaje de uno de los obstáculos más frecuentes que pueden impedir el cambio o el orden en nuestra vida. Y lo más lamentable de esto es que muy a menudo es el obstáculo más desatendido en nuestra vida cristiana. ¿Y sabes por qué? Porque la apatía es el pecado que a mucha gente, sea o no sea creyente, simplemente no le importa. La palabra apatía es una transposición directa de la palabra griega apatheia, una palabra usada comúnmente por Aristóteles que significa sin sentimiento. Los estoicos la usaban para expresar lo que ellos consideraban el estado más apropiado en el cual estar liberados de cualquier tipo de emoción. Si buscamos en un diccionario los sinónimos de esta palabra, encontraremos algunos significados muy sorprendentes de lo que esta palabra significa o lo que esta palabra envuelve. Esta palabra tiene cosas tales como indiferencia, como frialdad, como falta de interés, como irresponsabilidad, como flojera, ociosidad, entre otras. Y estas son palabras de las cuales la Escritura tiene mucho que decir. Y hay pasajes verdaderamente sorprendentes en que uno no tiene menos que reflexionar. ¿Cómo es posible que exista? ¿Cómo es posible que exista esto en la vida del ser humano? Y sobre todo en aquellos que nos decimos creyentes o nos decimos cristianos. En Génesis capítulo 42, versículo 1 y 2, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí, mirándose los unos a los otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo. Si queremos seguir con vida y no morirnos de hambre, más vale que vayan allá y compren trigo para nosotros. La situación era apremiante en extremo. 7 años de sequía estaban acabando con todo. ¿Y cuál era la actitud de los hijos de Jacob? Increíble. Mirándose unos a otros en lugar de buscar alternativas para no morir de hambre. Esto encerraba, flojera, indiferencia, ociosidad, irresponsabilidad. Esto era una apatía total. Tú recuerdas la historia. 7 años de abundancia y después 7 años de sequía. Esto fue lo que José le dijo allá al faraón, y por ello José fue colocado como segundo ahí al mando en Egipto. Pero lo que ocurría en todos los lados, lo que ocurría particularmente allá con Jacob y todos sus hijos, es lo que ya leímos. Y lo que muestra ahí el pasaje es una apatía total. En lugar de estar buscando alternativas, en lugar de estar buscando la manera de solucionar de una u otra forma, o en la búsqueda de respuestas, en la búsqueda de algo que pueda solucionar el problema que se presenta, ¿qué estaban haciendo? Mirándose unos a otros. Apatía total. Hoy en día,
estamos inmersos en una situación parecida, con todo el daño que sabemos ha causado esta pandemia, y no solamente eso, sino que además ahora tenemos que añadirle el problema bélico que está ocurriendo allá entre Rusia y Ucrania, con la participación de muchas de las potencias mundiales, y que está empezando a recaer en la falta de alimentos, en algunas situaciones que por causa del conflicto se está ocasionando. Estamos en un verdadero problema, un problema que puede ser bélico, un problema que puede ser extensivo en otras situaciones, y tal como la pandemia que afectó la salud, que afectó la economía, que afectó las relaciones emocionales, sentimentales, y sobre todo espirituales, igual este proceso de guerra que está ocurriendo, tal vez los que vivimos de este lado, acá en México por ejemplo, tal vez podemos decir estamos demasiado lejos, pero no, también somos parte de. ¿Y cuál es la actitud que tenemos muchos de nosotros? Bueno, entre otras cosas, muchos estamos sumidos en una apatía total, sin buscar alternativas para tratar de ayudarnos unos a otros, para, como dice allí en Gálatas, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y muchas de las ocasiones esta apatía tiene que ver con una esfera de comodidad que vivimos. Después de todo decimos, estamos lejos del problema, y hasta que no nos toca, ni aún así en ocasiones reaccionamos, porque esto es lo que también ha mostrado la pandemia. La pandemia nos afectó a todos sin excepción en esta vida, a todos sin excepción en este mundo. No hubo diferencias, pobres, ricos, blancos, negros, o de cualquier color de raza, o gente de color. No hubo diferencia, creyentes o no creyentes, religiosos o no religiosos. No hubo diferencia, ancianos o jóvenes, niños o adolescentes. A todos por igual nos ha afectado esta pandemia, y la cuestión es que a pesar de todo lo que esta pandemia, todo lo que esta situación que estamos viviendo nos ha querido mostrar Dios, de reaccionar, de que ya basta esa espera de comodidad, de que ya basta con simplemente, en el caso de nosotros los creyentes, decir, soy cristiano, estoy en el barco de la salvación y lo demás no me interesa. Eso se llama apatía. Y no solamente eso, sino que a través de este ejemplo que encontramos allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, donde entre otras cosas encontramos la historia de David y Betsabé, una historia en donde hubo adulterio, una historia donde hubo asesinato, una historia donde hubo muerte, y que tiene su origen en la irresponsabilidad, en la flojera, en la ociosidad, pero sobre todo en la apatía que tuvo David de pensar, no pasa nada, soy el rey, soy el ungido de Dios. ¿Y qué fue lo que ocasionó este pasaje en su vida? Un cambio total en muchas situaciones o circunstancias. El pasaje ahí empieza, entre otras cosas, hablando y diciendo, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en casa. Eso, ¿sabes cómo se llama? Irresponsabilidad. Y luego ahí el pasaje sigue hablando y diciendo que David durmió hasta la tarde. ¿Sabes eso cómo se llama? Flojera. Y luego dice que por la tarde se paseaba ahí en el terrado de su palacio. ¿Haciendo qué? No lo sé. Y fue cuando divisó o cuando vio a Betsabé. ¿Sabes cómo se le llama eso? Ociosidad. Y cuando tú reúnes todas esas situaciones o esas características, acabas dándote cuenta que la apatía es lo que conjunta todas estas situaciones y nos llevan como llevaron a David a cometer hechos bochornosos, hechos lamentables, hechos que ofendieron la honra y la gloria de Dios. Y tal parece que David no entendió la lección, porque pasó un año antes de ponerse a cuentas con Dios. ¿Y qué es lo que esto nos enseña? Que muchas de las ocasiones estamos en la misma situación. La escritura es muy clara.
Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El escritor de Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice o habla, entre otras cosas, que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es una advertencia clara de que entramos en una esfera de comodidad, que entramos en una situación de apatía y pareciera ser que nada nos va a afectar. Y como dije, principalmente nosotros los creyentes, aquellos que estamos en la iglesia del Señor, a veces somos descuidados en extremo. A veces, como ha pasado con esta pandemia, bajamos la guardia. Y cuando bajamos la guardia, somos blanco perfecto del enemigo, que recuerda, anda como león rugiente. ¿Y sobre quién quiere, a quién quiere atacar? Específicamente a aquellos que nos hemos decidido a servir a Dios. Los que no se han decidido, los que no han doblado rodillas, ahí los tiene. Pero esos no son su objetivo porque ya están con Él. Su objetivo somos aquellos que en un momento dado tomamos la decisión. Y si nosotros no atendemos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y como dije, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. David había conquistado grandes victorias. David había mostrado el amor a Dios. David había mostrado su confianza en Dios. David era el ungido de Dios. David era ahora el rey de Israel y continuamente estaba realizando hazañas en su vida. Pareciera ser, y por eso la Biblia habla, entre otras cosas, de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué pasó? La ociosidad, la irresponsabilidad, la flojera encerrada en una apatía total lo llevó a cometer hechos lamentables. La escritura también define este asunto de la apatía cuando habla, entre otras cosas, y lo voy a ampliar un poquito más adelante, que dice que el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que habla Mateo capítulo 24, versículo 12, en cuanto a las advertencias de lo que puede pasar en nuestra vida. Y esto es parte de lo que estamos enfrentando hoy en día. Pablo menciona, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, en un momento dado de descuido, en un momento dado en que bajamos la guardia, la apatía se apodera de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Nos cansamos. Yo sé que hay hombres y mujeres consagrados que se dedican realmente a servir a Dios, que se dedican realmente o se interesan en hacer las cosas que a Dios le agradan, pero con un poco que se baje la guardia, con un poco de descuido, con un poco que la apatía entre o llegue a nuestra vida. ¿Y cuál es la consecuencia? Las consecuencias pueden ser realmente desastrosas. Hoy todo lo que está sucediendo nos da la idea o el reflejo de la apatía que sufrimos en este tiempo y que ha invadido, porque esa es la palabra, no tenemos por qué ocultar. Dejemos de vivir en un mundo de fantasía, dejemos de vivir en un castillo formado por nosotros. Pero hoy la apatía está invadiendo literalmente el cuerpo de Cristo. Y uno de los pasajes que más describe esta situación es el mensaje ahí en Apocalipsis a la iglesia en la Odisea. Dice ahí capítulo 3, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudos. Y solo para reflexionar, ¿cuántos hoy en día tenemos un pie en el cristianismo y el otro en las cosas de esta vida? Y si piensas que estoy
tal vez exagerando. Basta con ver iglesias semivacías. Nos damos a la tarea de construir grandes edificios. Grandes edificios. ¿Para qué? No solamente para llamar la atención, no solamente para que vean que ahí se reúne el cuerpo de Cristo, la iglesia de verdadera de Cristo, la iglesia del Señor. No, la idea es para que muchas almas lleguen al Señor. Pero si tú estás acá en México, estoy hablando de México, no sé cómo sea en otros lados, he oído, he escuchado, he visto, pero no tengo una información para afirmar algo. Pero al menos aquí en México, de la mayor parte de las congregaciones que yo conozco en particular, que son más de 40 en el país, casi todas en un promedio de 50 gentes. Y no estoy hablando que esto sea el pecado. Lo que estoy hablando es que muchos de esas congregaciones tienen 30, 40, 50 años y no hay crecimiento. No hay crecimiento ni en número ni en madurez de los miembros. ¿Y esto por qué? Porque estamos sumidos en una apatía total. Vidas llenas de religión y ritualismo. Una vida totalmente en una esfera de comodidad en la cual no hay compromiso. Esa es la cuestión. Que muchos de nosotros no nos queremos comprometer. Esto no es asunto solamente del predicador, no es asunto solamente de los maestros o las maestras, no es asunto solamente de los líderes, no es asunto solamente, y gloria a Dios por las 2 o 3 poquitas congregaciones en el país que sí tienen la organización bíblica, donde hay ancianos, donde hay diáconos, donde hay evangelistas, donde hay todos los instrumentos que se requieren para que la iglesia funcione tal y como quiere el Señor. Pero no es asunto solamente de aquellos que dirigen, es asunto de todos. Y algo está mal, algo está funcionando no de la manera correcta, y cada quien en su cada cual tenemos la responsabilidad de no estar haciendo las cosas como Dios quiere, y tal vez mucha parte de ese problema es eso, la apatía. Somos indiferentes. Estamos acostumbrados, nos han enseñado, nos han reiterado y cada semana es lo mismo. El día domingo todos sacan su Facebook, todos sacan sus redes sociales y todos se fotografían. Voy con mi esposa rumbo a la iglesia a adorar al Señor. Esas 2 o 3 horas de adorar al Señor, de glorificar al Señor, porque el resto del tiempo, ¿cuántas horas tiene la semana? Pues de las 180 y tantos, 190 y tantas horas que tiene la semana, 3 horas le dedicamos al Señor. Algunos tal vez, algunas horas más en la semana. Pero eso es lo que ha ocasionado lo que estoy hablando. La apatía ha entrado en la iglesia. Parece ser que somos cristianos de domingo. Parece ser que solamente nos interesa cumplir en el día del Señor. Y cuando hablamos del día del Señor, deberíamos darnos cuenta que estamos hasta en ese concepto equivocados. Porque no es el día del Señor, son las 2 o 3 horas del Señor. Porque acabando el culto de adoración, cada quien se va con cada cual a su diversión, a su entretenimiento, a todo lo demás. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó el cristianismo? No lo sé. Y lo que estaba pasando en la Odisea es un reflejo de lo que ocurre hoy en día. Algunos pensamos que estamos bien. Dice ahí, tú piensas que eres rico, pero en realidad eres pobre, desventurado. Y muchos de nosotros tendríamos que reflexionar cómo es que la apatía nos está invadiendo. ¿Cuál es la causa de la apatía? ¿Qué causa que cristianos lleguen a ser apáticos, sin sentimientos, sin emoción, indiferentes, fríos? ¿Qué es lo que causa esto? Bueno, quiero compartir al menos 3 o 4 explicaciones basadas en la Escritura, a la cual en algunos momentos ya antes nos referimos y que que son las causas de este pecado tan terrible que es la apatía. Número uno, la cizaña. En Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, no lo voy a leer, lo puedes leer tú, escudriñar ahí, pero entre otras cosas nos muestra, o tenemos la parábola de la cizaña. Algunos creyentes
llegan a ser apáticos por la cizaña que llena de influencia negativa el cuerpo de Cristo. Hay que recordar que en esta parábola se cuenta de un buen hombre que sembró el trigo, y el enemigo de quien Cristo dijo que era el diablo, vino y sembró la cizaña. Y al nacer el trigo también nació la cizaña, y fue difícil distinguir entre el trigo y la cizaña. Cuando alguno de los obreros trató de ir a sacar la cizaña, el Señor dijo: no lo hagan, porque podrían también arrancar el trigo al tratar de sacar la cizaña. En el día del juicio, los ángeles separarán al trigo de la cizaña. No hay duda que la cizaña está teniendo una gran influencia en el cuerpo de Cristo hoy en día, y no solo de aquellos que no han nacido de nuevo, que no han doblado rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo, que son en algunas ocasiones visitantes habituales, sino también los que presumen, y creo que esto es necesario hacer énfasis, porque mientras no nos reconozcamos a nosotros mismos lo que estamos haciendo de manera incorrecta o de manera equivocada, las cosas no van a cambiar. Va a ser imposible ordenar mi casa u ordenar mi vida. Hay quienes presumen no ser tan pecadores que hasta se han unido a una iglesia local y profesan ser cristianos, pero no tienen una vida transformada. Jamás pondrán en orden su casa. Hablamos de esto en el mensaje 3, en la parte 3. Hablamos de que nosotros debemos efectuar en nuestra vida la metamorfosis, transformando nuestra mente, renovando nuestra mente. Nos referimos ahí tanto en el libro de Efesios capítulo 4 del 17 en adelante, como específicamente Romanos capítulo 12 versículo 2. Cada uno de nosotros no basta con decir soy cristiano, tenemos que mostrarlo con nuestra vida, con nuestro testimonio, y no solamente cuando vamos a la iglesia. Esta vida transformada, esta vida en la cual se ha ocasionado la metamorfosis, esta vida donde ya ahora con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, debe ser patente ante aquellas gentes que viven alrededor nuestro o que están alrededor nuestro. Puede ser en la casa, puede ser con los vecinos, puede ser en el trabajo, en la escuela, pero ahí es donde verdaderamente mostramos si somos o no somos vidas transformadas, si somos o no somos luz del mundo, si somos o no somos sal del mundo. Entre nosotros nos apapachamos, entre nosotros sacamos una publicación y todos los demás, amén, amén, y gloria a Dios, y siga el hermano, siga la hermana, y adelante, y amén, y somos más que vencedores entre nosotros. Pero ¿qué es lo que piensan aquellos que están alrededor nuestro? Ahí es donde verdaderamente se muestra qué tan cristiano o no cristiano soy. Y esto es porque en la mayoría de los casos, mira, dice Pablo ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo, no quiero equivocarme, pero puedes después corroborarlo, en el versículo 29, me parece 31, no erréis, las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Y en muchas ocasiones tenemos que admitir, sobre todo aquellos que trabajamos, bueno, yo ahorita no trabajo en el mundo secular, pero aquellos que tienen trabajo que cotidianamente conviven con gente del mundo por causa del trabajo. No que tengan una amistad, pero cuando menos se dan cuenta, ya hay una amistad. Surge una amistad. Ya está empezando a haber amistad con el mundo. Pero no solamente eso, sino que se traduce en que a veces el lenguaje ya es el mismo que utilizan en el mundo. En que las acciones ya son igual, en que los pensamientos ya son parecidos, en que las metas, las visiones ya son parecidas a las que tiene el mundo. Y es ahí lo que habla la parábola del trigo y la cizaña. Es ahí lo que la cizaña está haciendo. Cuando no te das cuenta, cuando no percibes esto, cuando no se atiende el consejo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Cuando nos damos cuenta, ya estamos actuando igual
igual que el mundo. Ve el ejemplo de Israel. El ejemplo de Israel. Habían vivido en esclavitud casi 400 años. Habían sido golpeados, habían sido maltratados, sus hijos habían sido asesinados. Su vida era una vida de esclavitud. Y cuando fueron liberados y que empezaron a tener roces con otros pueblos, ¿qué fue lo que pasó? Ay, todavía recuerdo cuando estábamos allá en Egipto, ahí teníamos pepinos, teníamos cebollas. Ay. Uno dice, Israel, ¿cómo puede ser posible? Vives ahora en libertad y te estás acordando de las cebollas, de los rábanos. ¿Qué acaso olvidaste toda la esclavitud que tenías? Pero eso no es raro, porque nosotros hoy en día estamos igual. Cuando vemos que las cosas no empiezan a salir como nosotros pensamos que le debe ocurrir a un hijo de Dios, empezamos a decir, híjole, qué vida tan difícil. Creo que antes que no me comprometía, estaba yo más contento, más feliz. Eso es la influencia que causa en nosotros la cizaña. Número 2, la maldad. La maldad es otra causa de la apatía, de esa gran apatía que hay hoy en día. En Mateo capítulo 24, versículo 12, ya lo había comentado, dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nota. Cuando vienen tiempos, yo por ahí leí a alguien que decía, de verdad, decir que soy cristiano cuando las cosas van bien es fácil. Pero decir soy cristiano cuando las cosas no van bien, o no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, cuando nos ha afectado la salud, cuando nos ha afectado la economía. Hay una hermanita que me parece que vive allá en Matamoros, allá cerca de la frontera, que de verdad en salud está muy deteriorada su salud. Le hacen hemodiálisis, me parece, frecuentemente, sufre de su corazón y muchas otras cosas más, pero siempre mantiene una actitud, de verdad. Y ella acepta, dice, hoy amanecí, pero con las pilas totalmente descargadas. Hoy no tenía ganas ni de moverme y tengo que ir al hospital y sé el problema y la molestia que causa a mis padres. Y sin embargo dice, yo sé que el Señor está conmigo. Porque son en esos momentos cuando estamos en verdaderas pruebas, cuando las cosas son verdaderamente difíciles, es que nosotros podemos mostrar la confianza, la seguridad de que el Señor nos va a ayudar, de que el Señor, eso es lo que Pablo decía. Pablo se gozaba en las tribulaciones, Pablo se gozaba en los peligros, Pablo se gozaba en todas aquellas tribulaciones que llegaban a su vida, porque decía, mientras más débil soy, entonces más fuerte. ¿Por qué? Porque obraba el poder de Dios en él. Y nosotros tenemos que aprender de esos ejemplos. Nosotros tenemos que pensar que nuestra actitud tiene mucho que ver al respecto. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué preocuparnos y mirar las cosas solamente cuando van, entre comillas, bien? La gran maldad que se ve hoy en día puede causar que algunas personas lleguen a ser apáticas e indiferentes y decir, vale la pena tratar de buscar a Dios y las cosas de la Biblia. Sí, mira cómo va el mundo, mira, y nosotros somos parte de él, e igual estamos sufriendo. Yo recuerdo mucho una hermanita que decía, siempre reflexionaba, qué difícil es ser cristiano, pero luego decía, pero es más difícil no serlo. ¿Y sabes por qué? Porque con Dios a nuestro lado somos más que vencedores. Pero la maldad está originando que la apatía entre en muchos en nuestra vida. Número 3, la pérdida de visión. La visión que debemos de tener, en donde ponemos puesta nuestra mirada. La pérdida de visión en cuanto a lo que significa la gran recompensa. Esto puede causar apatía. Ya habíamos hablado que Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y luego en el versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabes qué?
No debemos perder el enfoque de la recompensa que vendrá. Si nuestra visión de esa recompensa se desvanece, podemos en un momento empezar a ser apáticos, podemos ser indiferentes, podemos ser fríos al hecho de siempre proyectar un testimonio fervoroso por nuestro Señor Jesucristo. Esto en muchos casos es reflejo de una casa desordenada. ¿Por qué? Porque hemos perdido la visión, porque dejamos de poner la mirada en Cristo. Y cuando dejamos de poner la mirada en el Señor, nos pasa lo que a Pedro. ¿Recuerdas ahí en la tormenta? Cuando él escuchó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. Y Pedro increíble y asombrosamente empezó a caminar sobre el mar. Esto no es cosa de todos los días, pero Pedro lo hizo. Y mientras mantuvo la visión en el Señor, Pedro seguía haciendo algo sobrenatural. Muchos de nosotros podemos vencer todas las dificultades, podemos vencer todas las tribulaciones si mantenemos nuestra mirada en el Señor. Y la forma de mantener la mirada en el Señor es que de manera práctica, de manera tangible, hagamos lo que dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Yo sé que a veces ya estamos hartos, pero ¿sabes qué? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, el tiempo del Señor, segaremos si no desmayamos. Porque en el momento en que no lo hagamos, en el momento en que empecemos a ver las circunstancias de la vida, tal como pasó con Pedro, que en un momento dejó de ver a Jesús, entonces ¿qué pasó? Se hundió. Y aún así el Señor fue y lo rescató. Y finalmente, creo que no me voy a alargar, ya me alargué demasiado, voy a dividir este mensaje en dos y quiero hablar. Estamos hablando de aquello que puede provocar que puede provocar la apatía en nuestras vidas. Número 4, la presunción. Y por supuesto, aquí en el pasaje que vimos en Apocalipsis 3 se encuentra la causa de la presunción o la de creerse sabio en su propia opinión, diciendo, yo estoy bien. Esto puede producir apatía. Por supuesto, pueden haber problemas físicos. Alguien puede estar tan cansado físicamente y la apatía puede llegar a su vida. Alguna enfermedad pudiera ser la causa de la apatía o aún alguna deficiencia dentro de nuestro sistema. Ya hablé de la experiencia que veo a diario con esta hermanita que ya comenté el problema de salud que tiene. Y ella misma dice, a veces me siento totalmente derrumbada, pero sé que el Señor me va a sacar adelante. Pero en algunos casos, a veces la enfermedad, algunas veces la situación económica, algunas veces la falta de empleo, etcétera, etcétera. Esto nos puede afectar y llegar a causar en nosotros la apatía. Pero en la mayor parte de los casos, la causa de la apatía se debe principalmente a algunos de los problemas espirituales que ya hemos mencionado. Y quiero cerrar este mensaje porque ya creo que me alargué demasiado. Quiero cerrar este mensaje que estaré retomando el próximo jueves, si es la voluntad de Dios, en dos textos que ya mencioné también y que tiene que ver, no bajemos la guardia. Es necesario ordenar nuestra vida, es necesario ordenar nuestra casa. En cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, puede venir la voz del Señor. ¿Sabes qué? Ordena tu casa, tal como pasó con Ezequías. ¿Recuerdas el primer mensaje? Así, ordena tu casa, vas a morir. Y no sabemos. Hazme saber, Señor, cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y estamos en una fragilidad extrema. Y quiero por eso reiterar la necesidad de ordenar la casa y de estar en esta primera parte de este mensaje, de quitar la apatía de nuestra vida, en recordar. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nadie estamos exentos de caer. Nadie, por muy espiritual, por mucho conocimiento, por mucha fama que tengas, por todo aquello que sea condición de tu vida, mira, todos, como dicen aquí en México, en casa del jabonero, el que no cae resbala. Y también hay otro dicho que dice, y me encanta aún los changos
se caen de los árboles. Todos podemos caer. Y la segunda, y con esto concluyo, por tanto, dice Hebreos 2:1, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No permitamos que la apatía nos impida poner en orden nuestra vida, poner en orden nuestra casa. Nos vemos, si Dios permite, el próximo jueves. Hasta pronto.